Bueno, estamos aquí con Aida Quilcue, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, lideresa indígena, defensora de derechos humanos y ex senadora de la República. Y estamos Ita María de Revista Volcánicas, María Ángela Urbina y Maca, y vamos a tener este encuentro en formato mesa no redonda, media luna, para conversar con la mayora sobre esta segunda vuelta y bueno, y el plan y la visión de país que tienen para ofrecernos. Quiero contar que en esta mesa hay empanadas de pipián, hay chapil, estamos como en una conversación de sala y yo quiero arrancar preguntándole a la mayor Aida por la familia. Y quiero arrancar preguntándole esto porque imagínese que, no sé si usted vio que hace unos días circuló en internet el video de un streamer que se llama El Chanti y mucha gente estaba diciendo que él era su hijo y pues lo estaban mostrando en una situación de violencia de género muy grave. Nosotras hicimos la tarea de contrastar esa información y sabemos que usted hijos varones no tiene, que tiene una hija. Entonces, pues nos gustaría que nos compartiera cómo es su familia y lo que nos quiera contar sobre eso. Bueno, primero saludarlas. Bueno, mi familia es una familia numerosa. Mi papá y mi mamá tuvieron 10 hijos, 9 estamos vivos y vivas y toda mi familia tienen sus distintas funciones en la comunidad o ejercen un liderazgo. Tengo una sola hija, ella ha caminado conmigo los pasos importantes que hemos dado, pero ha caminado las desesperanzas, las tristezas y todo lo que ha significado la vida nuestra, pero especialmente de los pueblos indígenas, y un nieto también muy lindo que es mi vida entera. Y por supuesto, mi familia también está compuesta por los 5 perritos que tengo en la casa. ¿Cinco? Y, y las gallinas, los pavos y el conejito que me acompaña para todo lado con mi nieto. Entonces ellos son mi familia, una familia donde permanentemente hacemos cosas muy importantes. Mi hija ya fue autoridad de resguardo. Ella desde su técnica profesional me ha acompañado todo este proceso y yo desde la sabiduría ancestral. Muchas gracias por compartirnos esto. Mi familia también es del Cauca y también son muchos hermanos, 9 años. Bueno, yo le quería preguntar a Aida que conversemos un poquito sobre su formación política. Nosotras sabemos que usted tiene una trayectoria de más de 2 décadas ejerciendo roles de representación, de administración del territorio, de un territorio con muchas complejidades, de resolución de conflictos y de gobernanza comunitaria. Quiero que nos cuente un poquito sobre eso y cómo esa experiencia y esa sabiduría puede, desde el rol de la vicepresidencia, sumarle a este país. Yo quiero contarle un poco, los pueblos indígenas somos sujetos colectivos y sujetas colectivas. Lo que resalta mucho en nuestras comunidades es el don que tiene cada persona. Unos nacen para ser docentes, otros para construir, otros para trabajar la tierra. Y a mí, mi mamá me decía, a usted le dio el don para el liderazgo, porque no es uno el que dice qué va a hacer, o sea, uno pone el conocimiento, pero la comunidad observa si tiene la capacidad de ejercer un liderazgo dentro de su comunidad. Entonces, por eso las decisiones son colectivas. En el 2003 fui autoridad de mi resguardo, elegida entonces por la asamblea, que siempre se componía en ese momento por más de 150 personas. Entonces fui gobernadora y en ese proceso uno aprende mucho. Claro que uno no llega a ser gobernadora de manera espontánea. En todo el proceso anterior tuve que haber pasado siendo secretaria del Cabildo, tuve que haber pasado siendo fiscal, otros cargos dentro del Cabildo. Ser gobernadora y ahora ser autoridad ancestral significa que usted va a administrar el territorio de esa comunidad. Entonces uno administra el territorio, los recursos o los bienes de la comunidad, porque los bienes siempre seguirán siendo de la comunidad, administra justicia, porque nosotros tenemos jurisdicción especial indígena en el marco constitucional,
Administramos también el ejecutivo porque estamos con todo un grupo que nos apoya en ese proceso. En tal caso, administramos integralmente el territorio. Luego di pasos en el Consejo Regional Indígena del Huila. Fui la primera presidenta en el 2005, 2005. Fui la primera presidenta y empezamos como a constituir en ese entonces varios territorios. Cada territorio tiene su autoridad, su comunidad, y empezamos a consolidar ese proceso y fui la primera presidenta. Ahí también se administra recursos económicos de esas autoridades, se hace la interlocución interna, pero también institucional, no solamente en el marco nacional, sino internacional, y por eso empecé a recorrer el país y el mundo a través de esa organización. Fui también consejera mayor del CRIC, pasé en el 2007-2008, la primera mujer representante legal, porque han habido muchas consejeras, pero yo ejercí la representación legal y la consejería mayor con los 10 consejeros que representamos el Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizaciones más importantes de más de, en ese entonces, de 300.000 personas, 10 pueblos indígenas del Cauca, y ahí también se administra los recursos económicos de esa población. Yo diría que con el equipo que tuve, mi administración fue impecable. Nadie puede decir que cogimos un peso y que todo ese recurso que era destinado para las comunidades llegó de manera efectiva en la comunidad. Y el CRIC, por ejemplo, tiene un área de educación donde se ha ido construyendo cómo es el proceso de educación en los pueblos indígenas del Cauca. Y por eso el derecho que asiste al gobierno frente a los pueblos indígenas de cada territorio. También se administra salud con una EPS indígena, y que yo diría que fue una de las mejores EPS en atención en salud. El programa que se llama el Programa Económico Territorial y Ambiental, cómo cuidar el territorio y cómo avanzar en las políticas de economías propias e interculturales, porque no es solamente la nuestra, es de una visión indígena. Y eso ha ido avanzando, que a mí me parece bueno que mucha gente pueda conocer esas iniciativas de la juventud, de la mujer, de la gente misma. Hay una iniciativa económica muy importante que se llama la Sencoic en el Cauca, que en este momento es una de las exportadoras más importantes de los cafés especiales. Experiencias como esas. El programa de mujeres a mí me parece interesante porque es donde se reivindica y se valora cómo debemos erradicar las violencias de todas las clases de violencia contra las mujeres, ahora contra la diversidad sexual. O sea, son muchos componentes del cual administramos los 3 consejeras y 7 consejeros, y yo siendo representante legal. Aparte de que tuvimos que movilizarnos y avanzar. Y fui consejera también de Derechos Humanos y Paz de la UNIC, lideré ese proceso de la protección de la vida. Trabajamos los procesos sociales y comunitarios también del sector social y popular. Y bueno, y otras cosas más que dentro de este proceso ha sido un aprendizaje grande a lo largo y ancho de todo el caminar con los pueblos y de mi vida misma. Yo quiero presentarles aquí a las personas que tenemos del otro lado de la sala para que quienes nos están viendo vean cómo se compone esta jornada. Está ahí Lina Botero, fotógrafa, poeta. En la otra esquinita, si Pablo se asoma, alcanzo. Epa, ahí está en la cámara. Y están personas del equipo de la Mayora Aida, y algunas amigas y amigos que vinieron a conocerla y escucharla también. Amigos y amigas chismosas. Amigas, apoyo muy bien. ¿Cómo ha atravesado el chisme en su vida? Una de las críticas es que la división de la religión ha sido muy importante acá, ¿no? Entonces, no, que la derecha siempre es la única que puede, digamos, estar conectada con la religión, con la espiritualidad, y resulta que no es del todo cierto, ¿no? Y quisiéramos saber cuál ha sido esa conexión con la espiritualidad, con la religión, cómo es esa visión. Bueno, la visión nuestra de manera colectiva, cuando empezamos a tejer los sistemas propios, sobre todo el área de educación, pero el mismo proceso que se denomina en los pueblos indígenas los planes de vida,
nosotros sí consideramos que, y hoy yo siendo candidata incluso senadora de la República, hemos venido haciendo todos los balances, las afectaciones, las potencialidades, pero lo cierto es que el país tiene también unas religiones diversas y los pueblos indígenas también tenemos nuestra propia espiritualidad. Una espiritualidad que no tiene que ver con el estigma que nos han sembrado siempre, que los brujos, los malos, y seguramente habrán malos como en todas las sociedades, pero nuestra espiritualidad se basa es cómo caminamos en la armonía entre nosotros, los humanos, y la madre tierra y los seres que la habitan. Y eso nos permite a nosotros caminar en ese marco del equilibrio. Y la espiritualidad no solamente es ejercer una ritualidad, sino también cómo cuidamos los ojos de agua, donde nace el agua. Entonces es muy importante, por ejemplo, donde los niños van y se lavan la carita. Dicen que cuando uno va en la mañana, los niños se refleja la memoria, la luz de la mentalidad para caminar el mundo. Entonces esa es parte de la ritualidad. Ahora yo creo en las otras religiones. Una de las políticas que nosotros tenemos en la educación propia intercultural es que cada ser humano tiene una manera de creer su propia religión. Lo cierto es que el humano somos espirituales por naturaleza, que no lo ejercemos como quiere alguien. No, es nuestra forma de ser y debe ser libre. Entonces, por eso la Constitución lo reafirma, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nos irrespetemos, porque es que el de afuera nos enseñó fue el odio. Ah, no, que el uno ora mal, el otro reza mal, el otro es brujo. Entonces eso hace que nos dividamos. Y yo creo que Colombia tiene que aprender a revisar el país que tenemos con pensamientos distintos, espiritualidades distintas, y que hay una manera de esa diversidad convivir en el país y que nadie tiene derecho a señalar a nadie y que esa riqueza contribuye a esa convivencia armónica del país. Hablando de todo este tema del territorio, cómo eso se materializa en el plan de gobierno, cómo se van a proteger estos bienes, estos lugares ancestrales, el páramo, las montañas, los cuerpos de agua. ¿Cuál es esa protección que van a recibir? Además que pues, constitucionalmente muchos de ellos son sujetos de derechos, ¿no? Los animales. Y los animales. Yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo y es una de las constituciones políticas más importantes, no solamente de Latinoamérica y del mundo. El tema es cómo se materializa y cómo se reafirma en cada ciudadano y cada ciudadana de a pie. Pero antes del 91, los indígenas éramos menores de edad. No teníamos derecho a elegir y ser elegidos, por ejemplo. Pero tampoco teníamos derecho a hablar el idioma. En Colombia somos 115 pueblos indígenas, 64 idiomas que se hablan. El mío se llama Nasayuhue. De los 115, el resto no tiene su propio idioma. Y a nosotros nos castigaban por hablar el Nasayuhue, porque eso era ser bruto, eso era hacer otra cosa. Pero también yo rescato la lucha que hoy, más allá de los territorios que alguna vez fueron indígenas y ahora no lo son, pero que habita otra población y que son los ambientalistas, a mí me parece una esperanza. ¿Por qué? Porque ya no somos los indígenas hablando de estos derechos, sino que también hay mucha gente que está hablando de los derechos de la madre tierra y los seres o el ambiente. Además, porque el cambio climático no es una mentira. Si nosotros no cuidamos la casa grande, no vamos a comer dinero. Entonces, cuando uno empieza a referirse a la vida, el dinero no es todo. Aquí es lo que nos da la naturaleza y lo que pueda dar ese alimento, pero especialmente respirar el ambiente que merecen nuestros hijos, no solamente de las generaciones anteriores, sino el de ahora y el que viene. Entonces, esa es la vida y que tenemos que trabajar en las políticas públicas y que este presidente que hoy está por terminar está trabajando no solamente esta lucha por el medio ambiente en el país, sino a nivel mundial y que tenemos que continuar. Y ese es el gobierno del cambio. La educación, la salud, podemos también tener muchas infraestructuras en el territorio, pero si no hay agua no habrá vida, porque cuando se nos acerca el fenómeno del Niño, Y uno ¿sí? de los peores Y uno de los peores, y yo voy a estar segura que si se seca el agua, como iba a pasar con el río Bogotá,
Nosotros podemos tener toda la plata del mundo, pero no vamos a poder sobrevivir porque el agua es el líquido vital y no pueden decirnos ahora a nosotros tantas mentiras que nosotros estamos viviendo el espejismo. Esta es una realidad y es la casa grande donde nacemos, crecemos, vivimos y otra vez retornamos a ella. Yo quiero voltear la cámara para que Lina Botero, que está allá, que sé que tenía una pregunta, Sí. haga su pregunta en este momento. Yo quería preguntarte por las palabras. Con muchas personas pues que no están a favor de las ideas de este gobierno, ya les parece que las palabras no son importantes, que lo que representan ustedes, lo que representamos nosotras como colectivo de pensamientos progresistas, pues somos solo palabras, porque no hay acciones, cuando igual las vemos, pero ellos no las ven. Entonces quería preguntarte por la importancia todavía de las palabras. No perdamos la esperanza. Yo aprendí y quiero contarle a quienes me están observando, y aprendí en este caminar. Yo todavía era una niña y alguna vez en Radio Sutatensa, porque mi papá escuchaba mucho Radio Sutatensa, entonces hablaban del Papa, hablaban de Italia, yo decía, alguna vez quiero ir. Y yo andaba con ese cuento de que quería ir a conocer otro país. Entonces, mi papá me hacía ofrendar en un sitio de la Madre Tierra y hablo de la palabra de las raíces de la Madre Tierra y me hacía ofrendar en ese sitio. Pida todos los sueños, así como usted va y se para al frente de la iglesia, de sus símbolos que más cree, pero de sus imágenes que más cree. También uno tiene sus creencias. Entonces me decía, brinde y pida lo que usted quiera. Y yo en algún momento, yo era muy niña y pedí que quería ir a Italia a conocer el Papa. Yo venía de la movilización del 2008 y me tocó ir a Italia. Y póngale cuidado que yo no llegué en los propósitos que yo hubiera querido ir en esa época. En esa vez llegué para caminar la minga en el mundo, porque había que despertarnos. Y de verdad que yo me siento orgullosa porque mucha gente se está moviendo de conciencia. Y esa es la palabra. O sea, cuando yo veo a los jóvenes, cuando veo al vendedor ambulante, no porque sea fanático, sino que puso por el derecho a la vida y pone un mensaje grandísimo, o sea, eso me llena de emoción, y esa es la palabra y no es plata. O sea, que la palabra vale, porque viene de las profundidades del espíritu, de la esperanza de nosotros, de la vida misma. Y ya el resto es complemento, porque ya tú tienes que ir a estudiar, tienes que tener una casita digna. Claro que eso hay que trabajarlo, y lo hemos trabajado. Yo creo que, por ejemplo, hoy que soy senadora y me he reunido con muchos chicos en el resguardo, en muchos resguardos con autoridad, Mayora, nosotros si no cuidamos el territorio podemos tener las casas más bonitas, pero no habrá vida. ¿Por qué? Porque yo todavía me voy a mi parcela, el riachuelo corre, yo tomo el agüita de ahí, no está sucia, no está contaminada, no hay problema, ¿sí? Y esa es la palabra viva de la naturaleza con el ser humano, cómo nos relacionamos entre nosotros y entre sí. Claro que hay que resolver el tema de la vía, por ejemplo, que es algo ya material, y esa es una responsabilidad del gobierno. Entonces, cuando yo me metía y hablaba con los chicos, Mayora, solucione la vía, porque a veces cuando se viene el derrumbe no podemos pasar y no podemos sacar nuestro café para vender lo que producimos y comprar la ropita, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es importante. La palabra es tan fuerte, pero la palabra también se puede convertir en acciones concretas. Y esa es parte, estoy tejiendo la palabra, la espiritualidad y la acción. Porque la palabra sin la acción es vacía, ¿sí? Y ese es el lema que tenemos nosotros, y eso es lo que espera Colombia. O sea, tenemos que trabajar por la igualdad, y eso hace parte de la palabra y la acción. Gracias por la respuesta. ¿Quieres un chapil? Pues tan fuerte es la palabra que a muchas personas la silencian constantemente, ¿no? Con amenazas, con violencia. ¿Usted ha vivido eso en carne propia?
Aquí en Colombia, ¿cómo ha sido eso? Sí, muchísimo, porque es que nos estaban matando. Y fue el gobierno de Uribe en ese entonces. Y los mayores nos decían, hay que dialogar primero. Y llamamos para conversar muchas veces, pero nunca nos hicieron caso porque siempre la lógica de quienes han gobernado es que los que están allá abajo no piensan, no hablan, no sirven. Entonces por eso no nos escuchan. Por eso fue las movilizaciones, o sea, nunca ni el indígena, ni el campesino, ni el negro, ni el estudiante, ni las mujeres se les ocurre ir a protestar porque andan desocupadas. O se les ocurre ir a protestar porque no tienen nada que hacer en esta vida. Hay una razón por la cual nos mueren. Y yo creo que llegó el momento de escuchar esas razones. Y nuevamente la palabra y la acción. Entonces, me costó mucho eso. Yo lideré la minga junto a los 10 consejeros y consejeras y a las comunidades. En ese entonces se movieron más de 40.000 personas. Llegamos marchando aquí en Bogotá. Después de todas las muertes que cargamos, los 122 heridos, porque en esa época la respuesta era golpear a la gente, fusiles, lo que sea. Y me acuerdo tanto una frase en esa movilización. Nos decía alguien de la fuerza pública, este país se arregla cuando se mueran ustedes y se acabe. Y eso nos dio fuerza para decir que aquí nadie se iba a acabar. Valían tanto ellos como nosotros. Y nosotros somos semilla y vamos a germinar más, porque esa es la naturaleza. Yo tengo un archivo así de grandote donde hablan de mí. Yo no entiendo ni por qué lo guardé, pero lo guardé como para Chismes de Aida. tener memoria. Sí. La vez que Sí. ya incluiste ahí el chisme del streamer, tienes que incluirlo con la foto. Y entonces, eso hablan de mí todo menos de lo bueno. Mandó a matar a su esposo por problemas sentimentales. Entonces, desde esa época, la tesis del ejército fue esa. Claro. Cuando luego la fiscalía en primera instancia confirma en que fue una emboscada del ejército, que venía una jefe guerrillera, que sobraron prendas, que sobraron botas, entonces era muy claro el falso positivo. ¿Sí? Entonces nos han querido silenciar por eso, a los pueblos, a los jóvenes, a nosotros, pero yo creo que aquí, mientras nosotros tengamos dignidad, tengamos razones suficientes, no para hacerle mal al otro como ellos sí lo están pensando y lo han hecho, no, sino para avanzar en esa dignidad y en la vida de cada uno de los ciudadanos de a pie que estamos en Colombia. Yo quiero hablar de una palabra que es muy compleja para este país y en este momento y en estas coyunturas está muy en disputa, que es la paz. Usted, al igual que Iván, han sido víctimas de la violencia del Estado. Al padre de Iván lo asesinó el Estado, a su compañero lo mató un agente del Estado. Y algo que nos conmueve mucho y que nos impacta mucho es ver esa persistencia de ambos en la paz, en el diálogo. Cuando una persona es víctima de estas violencias, hay la posibilidad de que elija un camino de venganza o de que elija un camino de diálogo y de paz. Quiero preguntar usted qué piensa que hace esa diferencia y por qué insistir tanto en la paz a pesar de todo. Este mismo año usted fue secuestrada a comienzos del año en una carretera del Cauca. ¿Por qué tanta insistencia de ambos en la paz como camino y como salida? Porque hemos entendido que Colombia tiene un problema muy grave y es el olvido estructural. Uno dice, el tema de la paz se desprende de ahí. Empiezan a haber delincuentes, no estudiaron, no tuvieron oportunidades. Eso no quiere decir que los indígenas también seamos delincuentes o los campesinos. Lo que pasa es que la delincuencia sí viene de las grandes mafias. Porque hoy, por ejemplo, en el Cauca que hay siembra de cultivos, que es lo que nos cuestionan también, en el Catatumbo, en el Nariño, pues uno dice, esos pobres campesinos indígenas siembran porque no tienen oportunidades. ¿Quiénes se benefician de la mafia realmente? Y los dueños de estas mafias son del Brasil, son de México, pero también los mayores consumidores que nos quieren enjuiciar a Colombia, pues es Estados Unidos.
Había que decirlo. Entonces, ¿cómo me vienen a mí a decir que ahora los delincuentes son los de acá? Cuando primero se han llevado la plata y segundo, se llevan el esfuerzo de la gente. Hay muchas iniciativas económicas de nuestra gente. Quiero coger la de Cocasec, de una mujer nasa que se llama Fabiola y vive en Bogotá, y dijo, voy a coger la hoja de coca para hacer galletas, para hacer gaseosas, unas bebidas. Pero como la ley está hecho es para los capitalistas y no las iniciativas económicas de la gente, cada rato le quitan la coca, cada rato le suspenden las ventas, entonces uno no entiende cuál economía es la que respalda. ¿Por qué no mirar una política en donde la gente de las calles de a pie tenga la manera de trabajar? Y lo digo porque los paperos de Boyacá tuvieron que botar las papas. Y no porque sean perezosos. Trabajaron la tierra, pero es como le brindamos oportunidades también de comercialización. Y por eso este gobierno ha hablado de la reforma agraria y la revolución agraria ahora, porque es que no es solamente cultivar la tierra, no es solamente mirar cómo vamos, sino cómo transformamos y que la gente pueda salir de ese atolladero. Y la paz es estar tranquilos. Claro que a nosotros todavía no nos ha llegado. Si a palo y a bala se solucionara eso, ese sería el camino. Eso no se soluciona así, aquí se soluciona es dándole oportunidades a la gente, dialogando con esos que se hace la guerra. Bueno, esos acuerdos nunca serán perfectos, pero es que necesitamos que incluso ellos tomen conciencia sobre la paz, que no hay derecho que maten a un ciudadano, que no hay derecho que secuestren a alguien, que no hay derecho que se lleven los niños. Eso hay que hablar. Porque si ya hubieran combatido, la seguridad democrática hubiera sido efectiva en ese entonces y no acabó la guerra. Para nada. Entonces, lo que dice nuestra gente es, busquemos el diálogo, busquemos acuerdos, incluso hoy en el país, ya no hablando de esas violencias allá con armas, acá el odio está entre el odio y la vida. ¿Qué ciudadano no le apuesta a la vida? O sea, no puede haber eso, debe haber democracia, debe haber libertad. Y eso es lo que le apostamos y eso hace parte de la paz. Y le iba a preguntar, Mayora, ¿qué cree que hace falta para avanzar más hacia ese camino que es imperfecto, que tiene sus trabas, que tiene sus problemas, que tiene sus opositores? ¿Qué nos hace falta para seguir avanzando en ese proceso del que usted también ha sido parte en los diálogos por la paz? Yo creo que la paz no se construye desde las oficinas de Bogotá, eso nunca. La paz se construye desde las iniciativas de las comunidades, de los barrios y las comunas y en donde toque ir, en los rincones del país. Eso es caminar junto al pueblo. Pero también necesitamos en un gobierno la gente que ayude a gobernar, que tenga en la cabeza el país esa diversidad. Por eso nosotros hablamos también de la descolonización del pensamiento. Sí, porque tenemos que aprender y reaprender nosotros también. Y dialogar con el que no me gusta. Si hay que llegar a unos puntos mínimos, por lo menos, pongo uno, el derecho a la vida, que nadie nos mate por pensar diferente. Totalmente. Porque esa es la ilógica que nos sembraron. Hay que acabar con todo, hay que arrasar con todo. Hay que destripar. Hay que destripar, hay que machucar, lo que sea. Pero yo creo que esas lógicas son las que deben salir de la ciudadanía. Y yo de haber sufrido tanto junto a mi hija y a mi familia, yo por qué y mi hija perdonamos al ejército colombiano en ese entonces, después de una sentencia, porque decíamos, ojalá no haya esa práctica de matar a un ciudadano por movilizarse y que queden hijos huérfanos, o que maten a cualquier compañero, no. Y queremos una Colombia distinta, y por eso nosotros insistimos en eso. Mayora, yo tengo un temor personal que quiero abordar ya que la tenemos aquí y que tiene que ver con Francia Márquez. Francia en algún momento dijo sentirse dolida y desgastada, estoy citando sus palabras, con el gobierno, y también dijo, somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar, cierro comillas. Hay mujeres como yo que en este momento podemos sentir temor de que la historia se repita. ¿Usted cómo le habla ese temor en este momento?
Yo no le tengo temor porque, entre otras, Iván es un hombre muy tranquilo, es un hombre que escucha, es un hombre que ayuda a dialoga. Bueno, habrán otros alrededor, porque no falta también el envidioso que venga y nos ponga la talanquera, ¿sí? Pero ahí tenemos que tener la sabiduría para decir cómo hay que corregir las cosas. He sido autoridad y he tenido mi carácter suficiente como para decir que no podemos hacerlo. Además, estos pasos son aprendizajes. Le pasó eso a Francia, pues yo tengo que aprender, ¿sí? Y eso no quiere decir que la compañera hizo mal las cosas. Yo pienso que fue un paso muy importante, se arriesgó, rompió el esquema y trapearon con el nombre de ella como quisieron. Pero ahí está. Entonces yo creo que al contrario hay que rodearla, hay que abrazarla. Y Petro y Iván son bien distintos. Y ustedes se conocen hace mucho, además, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue eso? Creo que pues, esa historia de esta amistad, de este compañerismo, no la conoce mucha gente. Entonces también cómo se conocen y cómo confiar para no decir yo estoy en este camino con usted, porque igual esto de lanzarse al agua de esta manera no es así que uno lo haga con cualquiera. Yo no lo haría con cualquiera. Yo, bueno, hago otras cosas con cualquiera. Haría otras cosas con cualquiera, pero no me lanzo después de... Uno sabe lo que va. No, yo a él lo conocí cuando él estaba en el Movimiento Nacional de Víctimas, luchando por las víctimas. Claro, él en su proceso, yo en mi proceso. Y así un proceso más cercano fue cuando fui consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde intercambiamos muchas experiencias y en algunos casos caminamos. Y ahora en el Congreso de la República, siendo colegas del Senado de la República, pero además en la Comisión de Paz y Posconflicto. Claro. Él fue presidente de esa comisión y luego yo termino siendo presidenta de esa Comisión de Paz, del cual contribuimos con Iván, por ejemplo, a acompañar eso que dicen que la paz total fue fallida. Pues sí fue fallida por muchas situaciones. Yo resalto, por ejemplo, lo que acompañamos siendo yo presidenta de Paz, lo de Nariño. Claro, falta todavía, pero haber por lo menos desescalado a que mataran a la gente fue un primer paso que se dio en Nariño. En el Cauca intentamos hacerlo, no lo logramos mucho, pero yo recojo, por ejemplo, la iniciativa de Toribío, porque estaban matando los guardias todos los días a los liderazgos, y ellos se atrevieron en el marco del ejercicio de gobierno propio a generar esos diálogos. Y hoy ellos dicen, hay resultados. Entonces, con Iván hemos acompañado ese tipo de iniciativas y creo que hay que potencializar esas iniciativas de la gente porque, entre otras, las iniciativas más importantes están allá, en el territorio, en los departamentos, en las veredas, en los barrios, las comunas, porque la gente teje todos los días. Entonces, pues yo diría que ese ha sido como la experiencia y nos hemos entendido, nos hemos ayudado. ¿Pero se han pegado sus agarrones o no? No, hasta ahorita no. Ah, bueno. Espero no hacerlo. ¿Qué signo es él? ¿Usted qué signo? Escorpio. ¿Escorpio y Acuario? ¿Se llevan bien? Nah. No sé, que hablen los tarotistas acá, por favor. No hay. No hay Dios mío, tarotistas no, en perdimos. esta sala hoy. Yo quiero, para ir cerrando, Sí. traer una polémica a la mesa, a la media luna. Hace unos días, unas semanas, en algún evento, usted se refirió, Mayora, estaba hablando de los gobernantes que salieron de las universidades caras del país y dijo, bueno, pues parafraseándola, algo así como que ellos lo único que aprendieron fue a robarse la plata. Pues mentiras no dijo. Pero la gente se atacó pensando que usted estaba hablando de todo el sistema estudiantil y de todos los estudiantes, cuando claramente usted ha caminado de la mano de todos estos movimientos y de todas estas luchas. Entonces quiero que nos comparta su visión de la educación. Y yo ahí agrego una patica a esa pregunta, que creo que está muy conectada, y es que del otro lado, la fórmula vicepresidencial es un doctor, es un tecnócrata que se presenta como un tecnócrata y que tiene una visión de la economía y de la educación muy ligada a esa formación.
¿Qué piensa usted también como de esa visión en relación como a lo que la educación para usted significa? Bueno, yo creo que es muy importante aclararle al país que mi discurso fue en este sentido y lo aclaré, pero bueno, cuando hay odios eso no, así hayan razones, no se escucha. Entonces mi discurso, volviendo al discurso, era más de que los que hoy muestran los grandes títulos fueron los que nos dejaron vuelto nada el país. ¿O es mentira que nos dejaron sembrado el odio, la polarización, la exclusión, el racismo? A veces la moral se aprende desde la casa. Entonces, eso no quiere decir que yo no apoye la educación, porque acompañé con mucha fuerza, siendo autoridad, en crear una institución educativa en mi resguardo, que se llama la Piyayatuala Satun, porque yo estoy convencida que los jóvenes sí tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque es que consideran los del otro lado que los únicos intelectuales son ellos. No, nosotros también somos intelectuales y por eso acompañé en el Consejo Regional Indígena del Cauca en la construcción del sistema de educación propio intercultural, porque es que a nosotros nos borraron las raíces de nuestra cultura. Entonces la educación también debe ser acorde a las realidades de cada pueblo. Eso no quiere decir que estamos excluyendo el conocimiento de afuera, las tecnologías, los otros idiomas, porque nosotros algunos hablamos 2 idiomas, el castellano y el idioma propio, y si bien el inglés, el francés, pues hagámosle también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que movernos en el mundo y no solamente movernos, sino ser competitivos. Entonces, hoy uno decir que la tecnología no sirve, tiene que ser una tecnología responsable, porque es una tecnología que tiene que potenciar para la vida lo que ustedes hacen. Entonces, yo no me voy a dedicar como el otro candidato a hablar mal de él, por ejemplo. No, pues que haga lo que y que demuestre. Pero para la muestra de un botón, él dejó quebrado a Colombia cuando fue ministro de Hacienda del gobierno de Duque. En la pandemia no dejó toda una deuda histórica que le tocó pagar a Petro. Pues hablemos de eso, porque es que aquí no se puede señalar por señalar y tampoco me quiero dedicar a eso. No, y si administra como baila, no lo sé. Dios mío. Pues acá, Entonces, verdades. Entonces, no, la educación, y por esto este proyecto político, parte de las luchas que reivindica el Congreso de la República y este gobierno fue el acceso a la educación. Y ese no fue solamente el Congreso, fue la lucha de los estudiantes. Y yo estuve firme trabajando ese proceso y aprobando en las sesiones del Congreso de la República para avanzar en la educación. Y ahora hay que continuar porque aún falta. Entonces hay que continuar, así es de que nuestra prioridad en la agenda es también la educación. Y yo creo que también les falta mucha visión actual para comprender el conocimiento que trae la Mayora del lado del cuidado de la vida y del cuidado de la naturaleza y del cuidado del territorio, que es algo que tiene que entrar a compaginar con los gobiernos. Pero a propósito de educación, y ya cerramos, creo, Sí. y comemos empanadas y tomamos chapil, ¿usted cree que Westcol fue grosero o maleducado al no aceptar la invitación que usted le hizo? Nos la puede hacer a nosotras también, nosotras vamos. Vamos felices, sí. Yo, pero No, yo hice una consulta porque llegar a una comunidad indígena no se puede llegar por llegar. Tiene que ser en consentimiento con nuestras autoridades políticas y espirituales. Hice la consulta, dijeron que sí. Luego él dice que no. Pues él es un joven que está creciendo y que, como todo joven, puede tener sus altibajos. Entonces, para nosotros la palabra es sagrada y lo acabo de decir. La palabra es sagrada porque tú no puedes escuchar una palabra para luego no hacer lo que estamos diciendo. Entonces yo respeto su posición, luego dice que lo amenazaron, es posible que haya pasado porque
También hay que entender que aquí en Colombia el que piensa distinto lo persiguen. Puede ser que haya pasado, yo no voy a ponerlo en duda, pero también hemos dicho que tienen las puertas abiertas para llegar. Nosotros no tenemos nada que esconder. Además, porque allá hay una comunidad que está tejiendo proceso, una comunidad que en medio de tantas cosas están tejiendo esperanza. Entonces, pues ahí estamos, así es de que los que quieran ir a visitarnos a los pueblos indígenas y en la medida en que nuestras autoridades digan que sí, no hay ningún problema, nos vamos a conocer, porque así como yo tengo que conocer la otra cara de Colombia mucho más, no quiero decir que desconozca porque he caminado, pero habrán cosas que no todos lo conocemos, así como la ciudad hacia lo rural. Entonces, también hay población campesina, población afro, tienen otras culturas, la comida es muy diferente, muy sabrosa, así es de que tienen para disfrutar en nuestras regiones del país y que no nos vean a Colombia por la guerra. Yo creo que en Colombia hay cosas más bonitas que feas y que a veces nos llenan de desesperanza. Hay esperanza y los motivo y las motivo para que sigamos construyendo ese país que queremos y por eso no vamos a desfallecer a veces en las mentiras, en las confusiones, en la desinformación, sino en lo que realmente somos, la autenticidad ante todo. Y con eso nos despedimos, ¿no? Y un brindis para cerrar con Chapil. Pues yo quiero preguntar una cosa, que yo vi, que usted hizo ahorita. Ay, que su merced, yo hablo así, que su merced hizo. Entonces es como que hizo así y hizo así, que metió el dedito acá y hizo así. ¿Por qué? Porque cuando usted consume una bebida o la comida, Sí. para nosotros la relación y el equilibrio de la madre tierra es que en la tierra hay unos espíritus, que la planta es viva, que la tierra es viva. Entonces este chapil seguramente viene de la planta de la piña, viene de la planta de la caña, pero es la tierra la que nos da eso. Okay. Entonces uno le brinda a ella primero, gracias por darnos ese alimento y me lo voy a tomar gracias a usted. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues estamos emborrachando a las ánimas, ¿no? Salud, de verdad. Gracias. Gracias. Salud. Y que la palabra y el pensamiento fluya. Uy, sí. Bueno. Y así, ¿no? ¿Cómo le va con el corazoncito de las K-popers que nos pusieron a... Pero le salió de todas. una, lo practicó. A mí me cuesta...